y porque tú nunca te rindes con nosotros. En esta noche, al estudiar tu palabra, bendice nuestra mente y nuestro corazón para recibir un mensaje que pueda cambiar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Querida familia, Dios les bendiga. Esta noche, como todas las demás noches, estaremos estudiando la palabra de Dios. Quiero comenzar diciendo, cuando usted escuche un mensaje, tome decisiones no porque sea un gran mensaje motivacional. No tome decisiones solo porque sea un buen orador el que esté predicando. Tome decisiones porque es la palabra de Dios la que usted desea seguir. Amén. Es importante que en esta época, como en ninguna otra época de la historia, prestemos exclusiva atención a lo que la Biblia diga. Cuando estudio la Biblia con pentecostales, cuando estudiamos la Biblia con amigos pentecostales, cristianos, evangélicos, mormones, porque estudiamos la Biblia con todos ellos, siempre me preguntan ¿y qué verdad deben seguir o a qué iglesia deben asistir? Y mi respuesta es una sola: sigan lo que la palabra de Dios diga. Amén. Deben seguir la palabra de Dios. Cuando el Señor venga, Él no va a decir: usted estuvo en la iglesia número tal, estuvo fielmente asistiendo, usted escuchó lo que dijo tal predicador. No, Él preguntará: hijo, ¿tuviste una Biblia en casa? Hijo, ¿estudiaste la palabra? Hijo, al escuchar las verdades de la Biblia, ¿estudiaste, aprendiste e hiciste lo que la palabra de Dios decía? El juicio se hará con relación a lo que la palabra de Dios está escrita. Y yo me he colocado en las manos de Dios, y ese es el temor que me embarga cada vez que me paro aquí al frente a predicar. Que no venga yo a echarles mero cuento, como dicen por ahí algunos puertorriqueños o dominicanos o colombianos, o los tres en uno solo. No quiero echarles cuento. Yo le pido a Dios de corazón en la mañana y a mediodía cuando oro, que me dé la sabiduría para solo intentar decir lo que la palabra de Dios ya escribió, lo que la palabra de Dios ya dijo. Y esta noche, como lo hemos hecho las noches anteriores, intentaremos, por la ayuda del Espíritu Santo, estudiar la sagrada palabra de Dios. Hoy ya no tengo hora y media como anoche, hoy solamente tengo 1 hora y cuarto, hermanos. La hermana Iris dice: este pastor, pero la hermana Iris ya vive una experiencia maravillosa, ¿sí o no? Amén. Ay, la hermana Iris. ¿La puedo contar, hermana Iris? Sí. Bueno, a mí siempre me gusta que mientras yo estoy predicando alguien ore por mí. Creo mucho en el poder de la oración. Y dije, bueno, esta semana no alcancé a decirle a nadie para que orara mientras por mí, pero Señor, vela por favor por mí. El domingo iba entrando y la hermana Iris se me acercó y me dijo: pastor, yo no le pregunté nada, mire lo que hace Dios. Pastor, mi hermana desde República Dominicana se enteró de la semana de conferencias y ella me dijo que mientras usted iba a predicar, ella iba a orar por mí. Y pues, entonces yo me puse muy feliz porque sentí que Dios escuchó mi oración. Yo dije: Señor, qué bendición. Él sabe que para mí es importante que ore mientras predico, y ya hay una ungida sierva del Señor que va a estar orando por mí. Así que el domingo me sazoné un poco. No se vayan a asustar, pero el domingo salimos de aquí a las 9 de la noche y terminé de predicar. 1 hora y media. Bueno, ese domingo fue algo especial para los hermanos de iglesia. Elizabeth ya me está mirando con ojos de: ¿y hoy a qué hora vamos a salir si hay bautismos? Tranquila, Elizabeth, no se preocupe. Eso fue el domingo. Entonces salí tarde. Yo vi que la hermana Iris apenas terminé, ella salió enseguida y ya se fue. Bueno, el lunes no hablamos, pero anoche hablamos. Y me dice la hermana Iris con una sonrisa como es ella, oreja a oreja: pastor, imagínese qué pasó. ¿Qué pasó, hermana Iris? Le dije a mi hermana: hermana, usted está predicando, pero el pastor el domingo se demoró 1 hora y media predicando. La hermana Iris quejándose con la hermana, ¿no? Aquí sonríe con el pastor, pero allá con la hermana se queja. Y la hermana le dijo: ay, Iris, así le dijo, ¿no? No me diga que predicó corto o mucho, eso no importa. Yo estuve orando y lo que yo estoy convencida es que el Espíritu Santo estuvo presente en la reunión. Amén. ¡Ah, qué bendición! Yo dije: gloria al Señor. Así que la hermana Iris hoy ya, ni reloj trajo la hermana Iris hoy, porque ella ya viene a disfrutar de la comunión del Espíritu. Y mientras estamos aquí trazando la palabra de Dios
y mientras Fidel igual y van llenando el bautisterio porque esta noche hay fiesta, una hermana desde República Dominicana está en este momento de rodillas para que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de su palabra. Así que qué maravilla. Sin más preámbulos, vamos de largo. ¿Qué vamos a estudiar esta noche? Esta noche vamos a estudiar los juicios que Dios hace cuando alguien cae en pecado. Escuchen bien lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar la forma en cómo Dios interviene cuando el pecado aparece. Eso en la Biblia se llama juicio investigador. Pero quiero comenzar diciendo lo siguiente. Cuando nosotros escuchamos la palabra juicio, normalmente nos parece algo malo, ¿cierto? Ay, que alguien está juzgando a aquel, que usted elaboró un juicio. Y cuando alguien elabora un juicio o juzga a otro, eso nos parece malo. En el contexto humano, de hecho es malo. Pero en la Biblia, cuando Dios establece un juicio para sus hijos, es un juicio para salvación. Grábese eso. Cuando Dios va a juzgar a sus hijos fieles, Dios los juzga no como lo hacemos nosotros, para condenar, hermana Daphne. Dios nos juzga para salvarnos. Yo quiero que entiendan eso. Cada vez que Dios establece un juicio en la Biblia, no es para condenación, ¿es para qué? Es para salvación. Así que cuando Dios dice, y yo juzgaré mi pueblo, no está pensando como nosotros pensamos. Nosotros pensamos, Dios va a juzgar al pueblo, rayos y centellas, trinches desde el cielo, castigos aquí por allá. No, ese es nuestro concepto de juicio. Pero hoy vamos a ver que cuando Dios hace un proceso de juicio, lo hace con la intención de salvar, de rescatar. ¿Está bien? ¿Y dónde vamos a aprender esto? En la primera aparición del pecado. ¿Dónde está la primera aparición del pecado? La primera pareja, la primera familia que transgredió la ley de Dios. Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis el capítulo 3. Y no nos vamos a mover mucho de allí, porque allí están nuestras lecciones. Lo primero que debo decirles es, contándoles rápidamente la historia, Eva se separó de Adán y tomó de la fruta del árbol prohibido. Algunos dicen que era una manzana. En realidad la Biblia no menciona cuál, pero era un fruto bastante jugoso. Eva se dio a la tentación de la serpiente, y cuando Eva lo probó, fueron abiertos sus ojos, se dio cuenta que estaba desnuda, y fue hasta donde su esposo Adán. Y Adán, teniendo miedo de perder a su esposa para siempre, él se dio también a la tentación y comió del fruto que no debían comer. Ambos pecaron, y entonces vinieron las primeras consecuencias del pecado. Cambió algo en su mente. Antes del pecado, Adán y Eva se paseaban desnudos por el jardín del Edén. Y al pasearse por el jardín del Edén, no se avergonzaban. No se distraigan con la pequeña, que ella está ya disfrutando del agüita. Así son los niños. Ustedes no se pierdan el agua de vida esta noche. Entonces, Adán y Eva no se distraían. Adán y Eva paseaban por el jardín del Edén desnudos y no se avergonzaban. Antes del pecado. Después del pecado, Adán y Eva comieron del fruto del árbol, ¿y qué pasó? Se avergonzaban de su desnudez. Algo cambió en su mente, la primera consecuencia. Pero no solo eso, sino que Dios solía caminar por el jardín del Edén a mediodía. Y cuando Jesús caminaba por el medio del jardín del Edén, comenzó a llamar: Adán, Eva, porque él disfrutaba de venir a saludar a la pareja e irse. Era el padre de ellos. Adán, Eva. Y apenas ellos escucharon la voz de Dios, enseguida tuvieron miedo y se escondieron. Porque la primera consecuencia del pecado es que nos da miedo Dios si nos alejamos de Él. Usted no va a ver a un pecador feliz en los caminos de Dios. Nunca lo va a encontrar. Como tampoco va a encontrar a alguien que ame a Dios y disfrute pecar. Esas dos cosas nunca van de la mano. Son como el agua y el ¿qué? O usted elige el pecado o elige a Dios. Pero usted no va a encontrar nunca a un pecador que quiera estar cerca de Dios. Porque esto es espiritual y esto es carnal.
Por eso es que cuando usted invita de pronto personas que debe amar, no juzgar, pero que están en vicios como la drogadicción, el alcohol, la cocaína, la marihuana y muchos otros vicios, cuando usted invita de pronto mujeres que están esclavas de sus pasiones, prostitución, sexo libre, cuando encuentra de pronto hombres o jóvenes que están adictos a algo y usted los invita a la iglesia o a escuchar palabra de Dios, la primera reacción es risa o burla. No, eso no es para mí. Eso es para mis papás. Eso es para mis abuelos. Yo todavía estoy disfrutando la vida. Pues no se sorprendan con esa respuesta ni se lastimen. Porque los pecadores, de los que muchos de nosotros un día estuvimos allá, nosotros como pecadores, no amamos por naturaleza la presencia de Dios, la rechazamos. Yo he estado escuchando algunas historias de algunos de ustedes esta semana y voy a contar una el viernes que me impactó mucho. Pero las historias que he estado contando es la de personas que aquí están sentadas y antes de conocer el Evangelio vivían en una vida desordenada y cuando les ofrecían el mensaje del Evangelio eran burlas, oposición. ¿Aquí se apaga cuando ya uno debe terminar? Y apagar el micrófono, hermana Taicha. Creo que se descargó. Ustedes no se preocupen. Y este no tiene batería. Bueno. No importa. Ustedes me escuchan ahí, ¿cierto que sí? Sí. Bueno, esta noche no nos vamos a distraer. Nos quedan 20 minutos. Pongan atención a lo que vamos a estudiar. Porque vamos a estudiar la historia de Adán y Eva. La historia que queremos, mientras yo voy a predicar sin sonido, para no hacer para no perder tiempo en la transición, para aprovechar el tiempo. No se preocupen. Lo que quiero decirles esta noche es la siguiente. No existe una relación directa entre el pecador y Dios. Van desunidos. ¿Estamos claros hasta ahí? El pecador no ama lo espiritual. Y se supone que una persona que ama a Dios y es espiritual tampoco debería disfrutar el pecado, porque son mutuamente excluyentes. ¿Sabe por qué Dios no va a llevar pecadores al cielo? Porque el cielo va a ser un lugar donde el pecado no tiene entrada y un pecador en el cielo viviría completamente aburrido. Y el cielo es para personas felices. Dios no va a admitir ningún triste en el cielo porque Dios ama la felicidad. Entonces imagínense a un ladrón en el cielo, una persona que ame robar. Va caminando, las piedras de la ciudad, la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21 y 22, son de oro las piedras. Yo siempre he colocado este ejemplo jocoso para mí. Un ladrón que Dios lleve al cielo. Apenas Jesús de la espalda coge martillo y pica y comienza a darle a la piedra de la ciudad. Oro. Y no puede robar. Y todo es de perlas. Y le parece espectacular. Pero hay egoísmo en él. Él quiere las cosas para sí. Y en el cielo es bondad, servicio, entrega mutua. No hay relación entre el pecado y la santidad de Dios. Por eso cuando Adán y Eva escuchan la voz de Dios, lo primero que hacen es ¿qué cosa? Esconderse. ¿Está claro hasta ahí? Ahora miren el proceso que Dios lleva a cabo. El proceso que Dios lleva a cabo. Dios sabe que ellos pecaron. Se acerca la pareja. Y oh sorpresa, de una no condena, sino Dios comienza un juicio de investigación. ¿Qué hace Dios? ¿Condena de inmediato? ¿Hace un juicio de qué? De investigación. ¿Cómo que hace un juicio de investigación? Sí, porque aunque él sabía que la pareja era culpable y que debía morir, porque Dios había sido explícito, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese mismo día que ustedes coman, ¿qué debía pasar con la pareja? Iban a morir. Entonces Dios tiene todo el derecho de condenar, pero no lo hace, porque los juicios de Dios son para salvar. Se acerca a la pareja y comienza a hacer un juicio de investigación. Adán, ¿por qué tuviste miedo? Ahora, Dios hace preguntas para las que él ya conoce la respuesta, pero Dios hace un juicio de investigación porque lo primero que aprendemos en los juicios de Dios es que él, cuando se da cuenta del pecado del ser humano, no condena, sino da tiempo para el arrepentimiento. Amén. Dios les está hablando esta noche. Dios nos ha estado hablando esta semana.
Y Dios sabe nuestra condición, claro que la conoce. Él sabe los secretos más oscuros de su vida. Pero Dios, que los conoce, no se acerca a usted para condenar, se acerca para redimir y para salvar. Amén. ¿Está claro? ¿Cuánta paciencia tiene Dios con nosotros? ¿Cuánta paciencia? Muchísima paciencia. La experiencia de mi abuelo la voy a contar. Mi nono Jesús no tenía televisión en la casa y tuvo 10 hijos. 10 hijos. El otro día hicimos una cuenta con mi nonita de cuánta familia había y somos en total, con bisnietos incluidos, 85. Wow. 85. No invita a nadie por una fiesta. No hay que invitar a nadie. 85, hermano Juan, bastante gente. Pero mi abuelo, desde muy joven, desde los 22 años, Dios detrás de él y él huyéndole a Dios. Ebrio toda la vida, toma trago. Era mecánico allá en Colombia. Y los mecánicos en Colombia tienen fama de ganar bien. Porque ustedes saben que la tajadita, ¿cierto? Que sí. Viene uno por el exhausto y el mecánico uno le dice está dañada la transmisión y el motor. Y ahí se le va la plática. Así que el nono Jesús con esos hábitos de mecánico de allá le iba muy bien. Pero para la familia, lo básico, lo exclusivo. Apenas las 3 comiditas y el resto, adivinen para qué era. Bebérselo el fin de semana. Y así estuvo mi abuelo durante 40 años hasta que cumplió 60 años. Perdiendo tiempo, plata y vida. En cambio, mi nonita, muy sabia, escuchó el Evangelio de Dios. Y apenas escuchó el Evangelio, enseguida se entregó a Dios. Comenzó a educar a sus 10 hijitos para que fueran los sábados a la iglesia. El nono Jesús era opositor. Y amenazaba a los niños con que si iban, les pegaba. Cuando ya fueron creciendo y no le podía pegar, entonces los chantajeaba. Edwincito, llama a mi papá. Edwincito, si usted no acompaña a su mamá a la iglesia, esta tarde yo le gasto una empanada. ¿Saben qué es una empanada? Es una comida típica ya muy rica. Yo creo que es diferente a la de República Dominicana, pero hagan de cuenta que le gasto el mangú. Yo le gasto el mangú si usted no va a la iglesia. No, la de República Dominicana son muy buenas. Bueno, yo no voy a discutir eso porque usted ha ido a Colombia, hermana Iris. No. Bueno, la invito y cuando vaya allá se va a querer quedar en Colombia por la empanada colombiana. Porque la empanada colombiana es deliciosa. Si no, yo tengo aquí la familia Guarín que las hace muy deliciosas también. Muy bien. Entonces, miren, le gasto la empanada. Y los niños, por no acompañar a la nonita en una casa pobre, se quedaban en la casa y no acompañaban en la iglesia. Nonito opositor, un día se puso de atrevido y quiso levantarle la mano a mi nonita para pegarle porque iba temprano a la iglesia, aunque mi nona muy fiel dejaba desayuno y almuerzo para él y para los niños que estaban en la casa. Y cuando se quiso pasar de sobrado con mi nonita cogió la plancha que estaba caliente y le dijo, no, Jesús, miren cómo son las santanderianas de donde es mi esposa. Ahora saben por qué yo me porto tan juicioso. No, Jesús, le dijo, usted me toca un cabello, yo he sido muy respetuosa con usted. Pero Jesús, Chucho, le decía, usted me toca y yo me defiendo con la plancha, porque al respeto no lo vamos a faltar. Ah, Zenaida, usted con esas y los insultos que iban, váyase a su iglesia, a la Amelia, a los ladrillos, a entregarle el diezmo al pastor, a que le laven el cerebro, etcétera, etcétera. 40 años. Y Dios tuvo paciencia con mi abuelito, porque en 40 años, ¿ya sí? Listo. Sucede que si no tuviera gripa, me aguantaría. Pero como he estado con un poquito mal de la garganta, entonces ya me aguanta menos. Durante 40 años, el nonito Jesús, infiel y opositor. Cuando cumple 60 años, le da un cáncer de piel por el mal hábito que tenía cultivado durante 40 años. Y ahora, sin pensión, en una mecedora, esperando la muerte, se quedaba en la casa. Mi nonita salía con todos los hijitos, los que quedaban todavía, y los nietos, porque vivía en una casa grande y ellos vivían cerca de los abuelos. Se iban el sábado para la iglesia y lo dejaban a él siempre frío, serio, un padre de esos fuertes, rudos, sin ninguna expresión de cariño. Un día mi nonita había comprado un libro que se llama Cómo conocer a Jesús en un plan de 5 días, pastor de Morris Benden. Un libro muy lindo. 5 pasos para conocer a Dios. Y lo dejaron encima del televisor. Ese sábado toda la familia se fue,
el nono quedó y ellos no supieron que el nono le causó curiosidad el libro, lo cogió y leyó el primer día, que eran como 20 páginas, 100 páginas, cada día traía 20 páginas, 3 horas lo leyó. Cuando escuchó que estaban entrando en la reja, rápido se paró con las pocas fuerzas que tenía, cáncer de piel, y dejó el libro encima del televisor. Él no quería que se dieran cuenta que estaba cediendo al cristianismo. No, Jesús, papi, bendición, bendición, hijos. La nona, papi, bendición, bendición, mija, Dios la bendiga. Serio viendo su televisor y continuó la semana normal, no pasó nada. Siguiente sábado se fueron para la iglesia, dejaron el libro ahí puesto. El nono Jesús se acercó, cómo conocer a Dios en un plan de 5 días. Segundo capítulo, lo estudió. Llegaron a la iglesia, escuchó que estaban entrando en la reja, lo dejó rápidamente el televisor y se volvió a sentar. Y así durante 5 sábados seguidos. Al 6º sábado, era penúltimo sábado de 13º sábado. ¿Qué quiere decir eso? Que ese sábado que seguía venía una celebración en la iglesia que se llamaba la Cena del Señor. Entonces el nono Jesús, cuando escucha que ellos vienen de la iglesia, ese día, como toda la familia se había reunido para participar de la cena, se sienta en la mesa y les dice: muchachos, mija, quiero decirles algo. En una mesa, 11 sentados con la nonita. Al raro el nono Jesús, está poniendo melancólico, estará enfermo, sentirá que va a morir. Muchachos, mija, quiero pedirles perdón. Todos sorprendidos, un hombre tan orgulloso. ¿Y por qué? Porque ustedes me dejaron este libro acá que se llama Cómo conocer a Dios en un plan de 5 días. Yo lo he venido estudiando todos estos últimos 5 sábados. Y he aprendido una cosa, que durante 40 años Dios ha corrido detrás de mí y hasta hoy yo me dejo encontrar. Yo no sigo corriendo más lejos de Dios, ya me dejo encontrar por el Señor Jesús. Así que les pido que el próximo sábado estén aquí conmigo, me acompañen, porque yo en la iglesia me voy a bautizar. El nono Jesús se bautizó, le quedaron todavía 4 años más de vida, Dios le dio un poco de fuerzas, salí a dar estudios bíblicos con la nonita Zenaida y murió cuando tenía 64 años en el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esos milagros? Porque Dios, que conoce nuestra vida, no nos juzga para condenarnos, sino tiene paciencia y hace un juicio de salvación. Dios espera. ¿Cuánta paciencia tiene el Señor? ¿Amén? Amén. Dios tiene mucha paciencia. Ahora, el primer principio es: Dios investiga los casos y Él los investiga para poder salvar al ser humano. El segundo elemento es que cuando Dios juzga los casos de los que caen, Dios hace un juicio individual y de diferente responsabilidad. ¿Por qué concluyo esto? Porque Dios no llamó a Adán y Eva al mismo tiempo para decirles ¿qué hicieron? Eso no hizo Dios. Dios primero llamó ¿a quién? A Adán. Y luego llamó ¿a quién? A Eva. Quiere decir que cuando Dios juzga nuestros casos, lo hace de manera individual. La fe de Lisa no salva a los hijos ni al esposo, salva a Lisa. A Iris, que conoce a Dios, Dios le toma en cuenta a ella sus buenas obras de justicia. Escuchará la intercesión que hace esta matriarca por toda la familia. Pero la responsabilidad delante de Dios es individual. Primero vino Adán y primero vino ¿quién? Ahora yo les pregunto, ¿por qué primero vino Adán y no Eva? Sí, señor. Yo no sé cómo le pegó el hermano Juan. Por el influjo de una limonada dijo eso. Así, porque le surgió. Pero es por eso. Adán en realidad nació primero que Eva, porque Adán fue creado primero, antes que el viernes, antes que Eva, y sabemos que fue creado primero porque posteriormente Dios le infunde un sueño y entonces le saca de la costilla a Adán y ahí crea a Eva. ¿Y saben por qué Adán vino? ¿Por qué vino? Porque fue primero. Porque cada uno es juzgado de acuerdo a la luz que tiene. Y entre más luz tiene, más responsabilidad. Adán tenía más luz que Eva, más responsabilidad delante de Dios. En el cielo, en este momento,
Dios está haciendo un juicio parecido, un juicio investigador. Nos está dando tiempo primero para salvarnos. 2, se juzga cada caso porque el caso es individual. Tercero, cada nombre que está registrado en el cielo es juzgado de acuerdo a la luz que recibe. Y quienes tienen más conocimiento de Dios tendrán más oportunidad de aceptar a Dios, también serán más responsables de la luz que tienen. Gloria a Dios porque el mensaje nos llegó y conocemos al Señor. Pero mi querida familia, si escuchamos y escuchamos y escuchamos, eso aparte de ser un privilegio, también es una responsabilidad. La pregunta que debemos hacernos es, con las invitaciones de Dios, con la luz de Dios que Él nos ha dado, ¿qué estamos haciendo? ¿Me entiende lo que es, cómo se va comportando el juicio de Dios? ¿Está claro cómo se está estableciendo el juicio de Dios? Dios quiere salvarnos. Él en este momento en el cielo elabora su juicio para salvación. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. ¿Por qué Jesús no ha venido ya? Desde hace mucho tiempo venimos escuchando que Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Bueno, ¿y por qué no viene ya? Porque la Biblia dice, Jesús no viene porque Él es paciente con nosotros. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué cosa? Dios quiere que todos nos salvemos. Y Él detiene los vientos. Y Él procura que no muramos. Y hasta el final detiene y detiene y detiene. Hasta que rindamos nuestro corazón a Jesús. Un testimonio pequeñito porque ya me quedan 5 minutos no más. Y me quedan 2 aspectos y termino. Lucho era un amigo nuestro en la iglesia que había crecido con nosotros. Pero a la edad de 17 años se apartó de los caminos de Dios. Porque el mundo lo atrajo. Y él se dejó meter la mentira de que lejos de Dios es más feliz. Y eso es falso. Usted puede disfrutar de placeres, pero son todos momentáneos. El pulso dura una noche, un instante, 15 minutos, quizás una semana. Pero después el vacío que deja las malas decisiones son peores. Y Lucho duró 18, 19, 25 años, nada de la iglesia, nada de Dios. Pero había una madre que oraba por él. Y gloria a Dios por las madres que están aquí en esta noche y oran por sus hijos. Amén. Porque esas oraciones, más temprano que tarde, serán oídas y contestadas. Amén. Y Lucho, ahí la mamá orando, Lucho se había ido a rumbear viernes en la noche. Rumbear significa a festejar, a disfrutar en el mundo, en alcohol, en sexo libre. Y Lucho viene por la carretera, el anillo vial en Bucaramanga, que es una autopista, una highway, en una moto a alta velocidad. Pierde el control de la moto porque tiene unas copas encima, se estrella contra un poste, la moto queda en pérdida total, destrozada completamente. Él se sienta en la orilla de una carretera, se quita el casco, también está roto, se mira el cuerpo, no tiene ninguna dolencia, ninguna raspadura, está Lucho sano y salvo de milagro. Sano y salvo de milagro. Y mientras eso pasa, viene a levantar el cuerpo, pues no hay ningún cuerpo, Lucho está vivo, vienen a reconocer la moto, no hay nada que rescatar. Le dice, muchacho, ¿qué pasó? Me estrellé, ¿a qué velocidad? 80 millas, y no le sucedió nada. No, ¿me pueden prestar 20,000 para pagar un taxi y llegar a la casa? Tome. Lucho llega a la casa, entra en silencio, son como la 1 de la madrugada. Y cuando entra en silencio, ve que la mamá no está en el cuarto de ella y pasa al cuarto de él. Y por el visor de la puerta ve a su mamita, que sin saber lo que estaba sucediendo, esa noche había estado de rodillas frente a la cama de Lucho orando por su hijo. Amén. Lucho queda en silencio, se va de la casa, entra 1 hora, la mamá ya está acostada, él ingresa y duerme. El siguiente día es sábado, 8 de la mañana. Lucho se viste y le dice, mamita, hoy quiero ir a la iglesia con usted. Ella no sabe lo que pasó la noche anterior. Un milagro. Y ese día Lucho y la mamá fueron a nuestra iglesia, por primera vez después de 9 años. Y Lucho empezó a asistir siguiente sábado y a los 15 días le contó toda la madre, ella con lágrimas agradeció a Dios por la segunda oportunidad y Lucho se bautizó y renovó su vida con Dios. Amén. Y pasaron 6 meses y Lucho iba en una moto repartiendo domicilios, se tropezó con una piedra, cayó frente a un andén, 15 kilómetros por hora, unas 20, 15 millas,
se pegó en la cabeza, se desnucó y falleció. Pero ya estaba preparado. Bueno, pero es que ese es el secreto. Dios es paciente porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Y para nosotros la muerte es una tragedia, pero cuando un justo muere, si ese justo ha muerto en Cristo, el cielo canta victoria porque hay un alma segura para toda la eternidad. Si el ángel de Dios viniera esta noche y cortara el hilo de las vidas de muchos de los que estamos acá, su vida está en paz con Dios. Usted ya está listo para ver al Señor Jesús y decirle: este es mi Dios, le he esperado y Él me salvará. O si Cristo viene hoy, de pronto no está usted preparado. ¿Y por qué perdió la salvación? ¿Por minucias? ¿Por tonterías? ¿Por placeres vanos? Cristo tiene poder para libertar el alma del pecado. Él puede, usted no, pero Dios sí. Dios sí. Y Él quiere tomar la ley de Dios y ponerla en su vida para restaurar su vida. Y el cuarto principio de este juicio que Dios hizo en el jardín del Edén, vamos a repasarlo. Dios no condena a la pareja, investiga el caso, porque los juicios de Dios son ¿para qué? Salvación. Número 2, cada caso es revisado individualmente. Primero Adán, luego Eva. Número 3, cada uno es responsable de acuerdo a la luz que ha recibido. Mientras más mensajes de arrepentimiento y luz, más responsabilidad. Número 4, Dios hace una evaluación del carácter tomando en cuenta un elemento. ¿Qué elemento? Su ley. Porque lo que Dios le pregunta a Adán y Eva es: ¿has comido del fruto del árbol del que te mandé que no comierais? Esa era la ley para Adán y Eva. La base del juicio es la ley de Dios. Dios juzga nuestros caracteres conforme a la ley. Y la ley de Dios, que es la norma sobre la cual se fija nuestro carácter, esa ley es la norma bajo la cual el ojo de Dios evalúa cada detalle de nuestra vida. Pero Dios no lo hace con el énfasis de condenarnos, sino que esa ley es un cerco protector para nosotros. Si somos obedientes, Dios nos bendecirá, porque el secreto de la prosperidad es la obediencia a Dios. ¿Cuántos aquí, después que conocieron a Dios, han sentido que Dios ha bendecido sus vidas? Dios, la base de la obediencia y de la base de la prosperidad es una obediencia a los mandamientos de Dios. Pero el sexto principio y último principio es que en ese juicio Dios incluso presenta la vida de su Hijo para salvarlo a usted. ¿Por qué digo esto? Porque en el jardín del Edén pasó eso. Adán y Eva pecaron, se hizo el juicio y ellos ese día tenían que morir. Pregunto, ¿Adán y Eva murieron ese día? No. ¿Por qué no murieron? Porque Dios les dio la oportunidad. ¿Por qué no murieron Adán y Eva ese día? ¿Saben que alguien sí murió? Porque ese día un cordero que simbolizaba a Jesús murió por ellos. ¿Cómo sabemos eso? Porque Adán y Eva, después de pecar, construyeron delantales para tapar la vergüenza de su desnudez, delantales de higuera. De hojas de higuera. Y esos delantales se quemaban con el sol y solo tapaban la mitad del cuerpo, la parte de la frente. Cuando daban la espalda estaban desnudos. Y Dios los toma, les hace la medida. Adán trae un corderito y ese día Adán mata un cordero y de ese cordero muerto Dios hace túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Ahora, ¿a quién representa el cordero en la Biblia? Él es el cordero que quita el pecado del mundo. En el juicio, Dios intentará salvarlo a usted a través de la vida y la muerte y la sangre y la justicia del Cordero de Dios que es Cristo.
Si usted acepta a Jesús, entonces Dios sentencia a favor suyo. Si usted rechaza a Cristo, entonces es difícil que Dios pueda hacer algo más para rescatar. Y esta noche, mis queridos hermanos, vamos a presenciar una ceremonia preciosa. La ceremonia de alguien que va a renovar su vida con Dios, que había caminado en los caminos del Señor, vino desánimos, tropiezos, apartamiento de la fe y de Cristo, pero como Dios no cesa de llamar y llamar y llamar y llamar, ese hombre continuó escuchando los llamados de arrepentimiento, los sermones de bendición, los llamados de amor de Dios. Y un día, no hace muchos sábados, él sintió en su corazón que debía volver a empezar. Y ha venido sábado tras sábado, miércoles tras miércoles, accediendo a esos mensajes de arrepentimiento, buscando a Dios, buscando su palabra. Es una lucha espiritual fuerte, porque los espíritus del mal no quieren que usted ceda a la influencia del Espíritu Santo. Pero con ese hombre, mientras estaba orando antes de este momento, allá en la parte de atrás, recordé una lección importante que él mismo me enseñó. Cuando hablábamos de esa lucha, le dije, hermano Fidel, no se preocupe, que Dios le va a dar la victoria. Y él me dijo, pastor, se equivoca, la victoria ya está ganada. Amén. Y yo quiero pedirle a Fidel que pase aquí al frente, porque venga, hermano Fidel, él es un testimonio de que la victoria ya está ganada. Amén. Esto que él está haciendo acá es para valientes. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Amén. No es una decisión fácil, porque se trata de saltar al vacío, de confiar absolutamente en Dios. Amén. ¿Ustedes creen que Fidel está acá sin perder algo? Dios lo está haciendo libre, pero la libertad implica la pérdida de cadenas a las que nos gusta estar atados, pero Él está dando la espalda a esas cadenas y está diciendo en el nombre de Jesús, yo avanzo con Cristo, porque la victoria no se va a ganar, la victoria ya está ganada. Porque Jesús dijo, hijitos míos, yo me voy, pero no teman, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Amén. O sea que nosotros no podemos rendirnos delante de un mundo vencido. Y aquí está, no él, porque Fidel como yo, como ustedes, somos frágiles frente a la vida, débiles frente al pecado, pero lo que ustedes están viendo hoy es el mayor milagro que Dios puede realizar en una vida. El milagro de la transformación para el reino de Dios. Pero familia, yo no quisiera que Fidel estuviera aquí solo. Yo quiero saber si hay alguien en esta noche por el que quisiéramos orar, porque yo quiero orar por Fidel y por esas otras personas que saben que este paso también debe ser tomado, el mejor paso de sus vidas, la gran decisión que cambiará su vida para siempre. ¿Cuántos que están aquí en esta noche y están viendo este testimonio y este mensaje quieren oír la voz de Dios a través de Fidel? Para que pasen aquí al frente, yo quiero orar por ustedes. ¿Hay alguien en esta noche aquí? Se le quedaron los lentes. ¿Hay alguien en esta noche aquí que quiere que oremos por usted? Yo quiero orar por usted. Si usted está considerando en tomar también un día esta bata y prepararse para el bautismo, quiero que pase al frente, queremos orar por usted. Esto no es un llamado que yo hago para mí. Quiero tener claro esto. Yo predico el Evangelio porque es mi deber hacerlo. Solo que es mi deber también llamar a las personas para que públicamente den testimonio, que tomarán pasos más directos hacia el cielo. ¿Hay alguien aquí que ya está haciendo planes para entregarse a Jesús, por el que queremos orar, para que venga y pase aquí con Fidel para consagrarlo en las manos de Dios? ¿Podemos esperar a alguien para orar?
No piense en sus obstáculos. Piense en las posibilidades que tiene Dios para salvación.